Buenas tardes. Hoy estamos en la sexta clase de la Diplomatura Sanmartiniana. Con esta sexta clase cerramos los dos primeros módulos de la Diplomatura Sanmartiniana. El tema de hoy es Mendoza. Estará a cargo de las clases el profesor Juan Marcelo Calabria. Y en la segunda parte de la clase se tocará un tema muy particular que es la Guerra de Zapa, la cual estará a cargo del doctor Jorge Olarte. Espero que la disfruten. Nos vemos al final de la clase y explicaremos un poco más acerca de las preguntas y el cuestionario para aprobar esta diplomatura. Muchas gracias. Muy buenas tardes en esta clase que nos toca desarrollar nada menos ni nada más que un gran tema que es la gobernación-intendencia de Cuyo. La gobernación-intendencia de Cuyo no se puede entender si no se comprende dentro del plan de liberación continental que San Martín había terminado de perfilar o definir durante su paso en el norte y sobre todo a partir de sus charlas y su intercambio con el otro gran padre fundador de nuestra nación, que es Manuel Belgrano, y también en acuerdo y concordancia con los caudillos del norte, sobre todo con Martín Miguel de Güemes, pero también con los caudillos altoperuanos que venían ya desde inicios de la revolución luchando por nuestra independencia en el territorio de lo que son hoy las actuales provincias del norte argentino y Bolivia, lo que en ese momento se conocía como el Alto Perú. Es así que la gobernación, intendencia de Cuyo, es concebida por San Martín como un paso dentro o un hito importante dentro de ese plan estratégico que era el Plan de Liberación Continental. Lo cierto es que recordemos que luego de su paso por el norte y a partir de esta conjunción de miras, o unidad de miras, como ellos le decían, con nuestro gran patriota, creador de la bandera, Manuel Belgrano, José de San Martín terminará de definir que el camino más adecuado para llevar adelante la guerra de independencia, que hasta el momento de su llegada había tenido idas y vueltas, reveses, marchas y contramarchas, el camino era por Cuyo, como él mismo lo dijo, con un ejército pequeño, bien entrenado, que cruzara a Chile y con un gobierno de amigos permitiera reforzarlo y desde allí iniciar la expedición libertadora al Perú. Recordemos que este plan también, acordado con Belgrano, significaba la ayuda también en una estrategia que después se convertiría en la famosa estrategia de Pinzas, con la ayuda de las tropas por el norte. Sin duda, en el encuentro de Belgrano y San Martín, pero después, durante los meses de estadía de San Martín al mando del Ejército del Norte, es donde el plan del cruce de los Andes terminará de tomar su dimensión que luego tuvo. Lo cierto es que San Martín, luego de su retiro del Ejército del Norte, decide pasar a una estancia en Córdoba, como sabemos, en la estancia de Saldán, y allí esperará, un poco afectado por su salud, pero también sin duda como parte de su estrategia, esperará la designación que él mismo había solicitado como gobernador intendente de Cuyo. El 10 de agosto de 1814, el director supremo, Posadas, emitirá finalmente el decreto que designa al coronel San Martín como gobernador intendente de Cuyo, y lo más paradigmático es que el mismo decreto dice a su instancia y solicitud, es decir, aquí queda claro que la gobernación de Cuyo había sido solicitada por San Martín y estaba dentro entonces como un objetivo estratégico dentro de lo que, como decíamos, sería ese plan o ese gran plan de liberación continental. Tal era la expectativa que San Martín tenía y que esperaba ansioso esa designación, que la designación emitida el 10 de agosto de 1814 en Buenos Aires le llegará unos días después, unas semanas después, a su estancia en Córdoba, y inmediatamente que recibe los despachos de gobernador, parte hacia Mendoza. Alrededor del 27 de agosto de 1814,
en una marcha forzada, como se decía en esa época, reventando caballos a través del camino de postas, y en muy pocos días, ya el 6 de septiembre, estará llegando a las puertas de Mendoza y anunciará desde la posta del Retamo al Cabildo de Mendoza su llegada con los despachos de gobernador. Esto es muy importante porque marca la urgencia que San Martín tenía por hacerse cargo de la gobernación intendencia de Cuyo y comenzar esta acción preparatoria de lo que significaba cruzar la cordillera de los Andes con ese pequeño ejército bien formado, preparado, adiestrado, que después con la ayuda del gobierno amigo de Chile, recordemos que todavía en ese momento se sostiene la patria vieja chilena, que está presidida por Carrera y que además tiene un rol central allí, O'Higgins, quien después pasará a ser el gran amigo y colaborador de San Martín. Lo cierto es que San Martín, al poco tiempo de su llegada a Mendoza, va a sufrir un gran contraste porque los primeros preparativos y mientras San Martín va conociéndose con la población de Mendoza y de Cuyo, recordemos que la provincia de Cuyo estaba integrada por Mendoza, San Juan y San Luis, con el asiento de la capital de la gobernación en nuestra provincia de Mendoza, pero lo cierto es que casi al mes de que San Martín ha llegado a Mendoza con los despachos de gobernador intendente, se produce la famosa derrota de Rancagua, donde el ejército chileno cae, patriota, cae la patria vieja chilena, los realistas vuelven a hacerse con el poder en Chile y se produce la emigración tanto de parte del pueblo patriota chileno como de las tropas que han sobrevivido al mando de O'Higgins y con el gobierno de Carrera en Andas que producen el cruce hacia Mendoza a refugiarse ante lo que ha sido nuevamente la toma del poder por las tropas realistas. Esto cambia radicalmente el plan sanmartiniano y la gobernación intendencia de Cuyo, que iba a ser de unos meses para preparar ese ejército pequeño y aguerrido, se transforma en una gobernación de 2 años porque habrá que primero generar una fuerza defensiva ante la amenaza que implican tener nuevamente a los realistas gobernando allende de la cordillera, pero además significa todo un proceso muy largo de preparar, además de una tropa defensiva, después lo que va a ser el Ejército Libertador de los Andes, con toda la logística del cruce, y además preparar lo que va a ser la batalla o las batallas inmediatamente después de que las tropas sanmartinianas crucen el macizo andino. Esto sin duda cambió la historia de nuestra provincia para bien, porque sin duda significó esa gobernación de casi 2 años de San Martín en Cuyo, donde desplegó todos sus dotes de estadista, sus grandes dotes de administrador, de componedor, ese de gran líder político que se transformó y que nosotros solemos decir que fue un poco el ensayo, la gobernación intendencia de Cuyo, de después lo que sería su gran ejercicio de la primera magistratura del Perú cuando le toque asumir el protectorado del Perú ya en la última fase de su vida pública. Pero lo cierto es que San Martín y Mendoza y Cuyo generaron inmediatamente una relación que iba más allá de gobernador y ciudadanos o gobernador y habitantes de la provincia, sino que San Martín, como lo muestran las crónicas de la época, los documentos de la época, se transformó en un vecino más y en un verdadero amigo y casi padre de la sociedad cuyana y en especial de la sociedad mendocina. Aquí se estableció también en su casa, su famosa casa de la calle Corrientes. Aquí fue donde luego cuando llegó su esposa Remedio de Escalada pudo desarrollar su vida familiar. Aquí nació su hija el 24 de agosto de 1816, cuando ya se encontraba en plena preparación del ejército de los Andes y preparando el cruce de la cordillera. Y aquí quizás fue los años continuados, los únicos años continuados de que San Martín pudo disfrutar de una vida familiar plena, pudo disfrutar de sus amigos, a pesar de las múltiples ocupaciones que tenía no solo como gobernador de Cuyo, sino además como el máximo responsable de la formación y preparación y entrenamiento del Ejército de los Andes y además como el cerebro
de la logística de lo que significaba el inicio de la campaña continental con la gran epopeya del cruce de los Andes. San Martín ha dejado marcada su figura en la sociedad cuyana y especialmente mendocina hasta nuestros días. Hoy seguimos hablando en Mendoza de la Mendoza sanmartiniana. De hecho, hoy nosotros hablamos todavía del sillón de San Martín para identificar la máxima magistratura de la provincia donde tiene asiento la gobernación de Mendoza. Pero además, cada piedra, cada lugar, cada edificio, cada calle mendocina nos recuerdan la acción y el paso de San Martín por nuestras tierras. San Martín desarrolló una labor realmente de una visión muy avanzada, progresista, desarrolló una labor muy dinámica, muy frenética, porque necesitaba aprovechar al máximo los tiempos para preparar su estrategia continental, pero al mismo tiempo que iba preparando toda la logística, formando el ejército, preparando y haciéndose de los recursos necesarios. Desde acá también desarrolló la guerra de Zapa, la guerra de espías, mientras terminaba de dar forma a lo que iba a ser ese gran plan de la epopeya de los Andes, al mismo tiempo desarrollaba una labor cívica y de gobierno realmente que aún hoy en día nos sigue sorprendiendo. Día a día, San Martín aprovechó los poco más de 700 días que duró su gobernación para desarrollar múltiples actividades. Así, ordenó desde un primer momento de su gobernación la hacienda pública, impulsó la agricultura, la industria, el comercio, desarrolló toda una red de pequeñas industrias de base, como le llamaríamos hoy en día, de pequeños artesanos, talabarteros, carpinteros, que por supuesto los necesitaba, además porque iban a ser los que iban a preparar todos los enseres y todo lo necesario y todo el equipamiento para el ejército. Pero eso hizo que Mendoza y Cuyo, junto con San Juan y San Luis, se reactivaran económicamente. Además, extendió la superficie cultivada de la provincia. Recordemos que Mendoza era y es un desierto con 5 oasis productivos con menos del 5% de su superficie irrigada y cultivable, y sin embargo San Martín aprovechó al máximo, extendió las ya existentes acequias y canales, creó el famoso, diseñó y creó y mandó a hacer el famoso Canal de la Patria, que era un troncal de riego fundamental para ampliar las tierras cultivables en el este mendocino, cerca de lo que después sería su famosa Chacra de los Barriales o La Tebaida, en el actual departamento Ciudad Histórica de General San Martín, aquí en Mendoza. Pero además, así como necesitaba extender la superficie cultivable, aprovechar al máximo los recursos existentes, necesitaba también una población sana y por eso impulsó un gran programa preventivo de salud con la vacunación obligatoria masiva. Al mismo tiempo realizó toda una limpieza de la ciudad, embellecimiento de la ciudad, ordenó lo que en ese momento era el crecimiento de la ciudad de Mendoza desde su lugar central, hoy que conocemos como área fundacional, donde se encontraba el Cabildo y hoy hay un museo de sitio en el área fundacional de Mendoza, dispuso el blanqueo de casas, dispuso el ordenamiento y cierre de pulpería en días hábiles, prohibió la construcción de balcones y ventanas que obstruían el paso y que significaban un peso extra para los edificios, impulsó la fundación de colegios, estableció todo un código para los maestros y preceptos de escuela, comenzó e inició durante su gobernación y se terminó después lo que fue la fundación de la primera escuela bajo el sistema lancasteriano, propició la fundación de bibliotecas, dictó instrucciones realmente que aún nos siguen sorprendiendo para los maestros de escuela, prohibió los castigos corporales, contribuyó a la creación del famoso Colegio de la Santísima Trinidad, primer establecimiento educacional de enseñanza secundaria, tal como la conocemos hoy en día. Es decir, San Martín desarrolló una obra y una labor de gobierno que quedó impregnada
en los cuyanos y en los mendocinos y que recordamos aún hoy en día. Esa frenética labor significó que San Martín desarrollara políticas públicas como gobernador en distintos ámbitos. Por ejemplo, hace unos años colaboramos en la puesta en valor del famoso bando de organización del terreno y aprovechamiento del agua, que es el bando que nosotros conocemos como precursor de lo que después fue el Código de Agua y después de la Ley de Agua de Mendoza. Y se puso en valor en el actual Departamento General de Irrigación, que es la máxima institución que gobierna y administra el agua en Mendoza, y allí este bando expone sintéticamente las ideas sanmartinianas para aprovechamiento del principal y fundamental recurso hídrico aún hoy en día para un desierto como es Mendoza y como era también Cuyo en esa época, y fundamentalmente el ordenamiento territorial y cómo debían declararse los fundos, los terrenos y cómo debían organizarse. Así como este bando del ordenamiento territorial y protección del agua, hay muchísimos otros en el Archivo General de la provincia de Mendoza, en la división del Archivo Histórico de Mendoza, donde se encuentran los libros copiadores, en donde está toda la acción de gobierno sanmartiniana. San Martín intervino no solo en lo que significaba el cuidado del agua y el ordenamiento de los fundos y del territorio en Cuyo y en Mendoza, sino también en lo que significó organizar el comercio, organizar el erario público, recaudar fondos, necesitaba dinero y ese dinero se necesitaba para la formación y el equipamiento del Ejército Libertador de los Andes, y esto fue un gran trabajo que el pueblo cuyano apoyó. San Martín rescató en el momento de su gobernación y mucho tiempo después siempre recordó y rescató el gran apoyo que todo Cuyo le había dado y especialmente el pueblo mendocino para la gran obra de liberación continental. Por eso siempre su agradecimiento y por eso sin duda, como lo expresó incluso muchos años después durante su ostracismo en Europa, Mendoza fue siempre su lugar en el mundo. Hay muchos testimonios como este fragmento de la carta que escribe diciendo tenemos que sufrir escasez de dinero, paralización del comercio, la agricultura, soportar grandes trabajos y ser superiores a todo genio de fatigas y privaciones, pero todo es menos que volver a uncir el yugo pesado e ignominioso de la esclavitud. Con estas cartas, bandos, disposiciones, comunicaciones, al pueblo cuyano, San Martín motivaba e incentivaba ese gran sacrificio que todo Cuyo hizo para la formación del Ejército de los Andes y para la epopeya del cruce y para lo que después sería toda la campaña de liberación continental. Por eso decíamos la gobernación-intendencia de Cuyo hay que entenderla dentro del gran plan continental sanmartiniano de libertad e independencia, porque recordemos que también desde aquí San Martín, al mismo tiempo que gobernaba Cuyo y llevaba adelante todas estas medidas progresistas, desarrollaba una labor política fundamental, transformándose a partir de 1815 en uno de los gobernadores que impulsaba la formación de un nuevo Congreso General Constituyente. Recordemos que la Asamblea del año 13 no había logrado concretar, si bien generó un Congreso fundante en muchos aspectos, entre ellos porque aprobó casi todos nuestros símbolos patrios, pero lo cierto es que la Asamblea del año 13 quedó inconclusa al no poder llegar a uno de sus objetivos máximos, que era la declaración de independencia. Por eso San Martín, desde mediados de 1815, desde Cuyo, impulsaba junto con otros líderes del Río de la Plata, la formación de un nuevo Congreso General Constituyente. No obstante ello, fue uno de los primeros gobernadores que impulsó la designación de la Diputación por Cuyo. Recordemos, Cuyo tuvo como diputados representantes de la gobernación-intendencia y del pueblo de Cuyo a 2 diputados por Mendoza, Tomás Godoy Cruz y Maza, 2 diputados por San Juan, Francisco Narciso de la Pría y Fray Justo Santa María de Oro, y un diputado por San Luis que fue Juan Martín de Pueyrredón. Estos diputados a los que San Martín prontamente pidió que iniciaran su viaje
al Congreso de Tucumán fueron la voz cantante, sobre todo la voz de sanmartiniana ante el Congreso, sobre todo Tomás Godoy Cruz, sin duda la voz sanmartiniana por excelencia en el Congreso de Tucumán, el joven abogado Tomás Godoy Cruz, y Francisco Narciso de la Prida de San Juan, que fue sin duda también la otra gran voz sanmartiniana en el Congreso de Tucumán. San Martín tenía claro que para que su plan tuviera éxito y para que se desarrollara la acción de liberación continental justamente en un marco jurídico, necesitaba la declaración de independencia, porque él iba a cruzar los Andes con un ejército libertador, con el acto jurídico de declaración de independencia en mano y no con un ejército conquistador como hubiera sido si el Congreso de Tucumán no hubiera emitido ese paso trascendental el 9 de julio de 1816. Por eso son muy interesantes las cantidad de cartas, más de 40 cartas de San Martín con los congresales, con la Diputación por Cuyo, fundamentalmente con Tomás Godoy Cruz, porque allí es donde San Martín va a insistir permanentemente. Primero, a que el Congreso comience a reunirse, y esas cartas de enero de 1816, donde San Martín le pregunta a Godoy Cruz que qué pasa que el Congreso no inicia sus sesiones. Luego ya, con la famosa carta del 24 de marzo de 1816, y después las cartas que siguieron, donde San Martín en distintos momentos va interpelando a través de Tomás Godoy Cruz a los congresales para que comiencen las deliberaciones y para que finalmente esas deliberaciones conduzcan al Congreso al paso trascendental de la Declaración de Independencia. También San Martín desde aquí trazaba alianzas y generaba una serie de comunicaciones, por eso Cuyo también se transformó en uno de los núcleos políticos de la Declaración de Independencia. San Martín desde aquí mantenía una comunicación ferviente y dinámica con prácticamente todos los líderes militares y políticos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso, en más de una ocasión, San Martín decía que le faltaba el tiempo. Su despacho, que estaba integrado por un edecán y un escribiente, además de él, y un secretario, le significaba escaso para toda la labor y para todos los asuntos que tenía que atender. Allí destacan, por supuesto, la relación y la alianza que San Martín tejió con Manuel Belgrano y la amistad con Martín Miguel de Güemes y con Pueyrredón. Recordemos que el 3 de mayo de 1816, cuando el Congreso ya está sesionando, designará entre los nombres que hay en danza, entre ellos los mismos nombres de Belgrano y San Martín, como director supremo a Juan Martín de Pueyrredón, que en ese momento funge como diputado por San Luis y por lo tanto bajo la órbita política de la gobernación e intendencia de Cuyo. Eso significó un paso trascendental, porque la designación de Pueyrredón por el Congreso de Tucumán significaba el apoyo político definitivo que San Martín necesitaba para completar su plan y sobre todo para obtener los recursos que aún faltaban para iniciar la campaña de liberación continental. Otro tanto logrará con el escudo desde el norte que significaba Güemes para mantener a raya, como el mismo San Martín lo había dicho, como Güemes manteniendo con sus gauchos a rayas los ejércitos realistas en el norte y en el Alto Perú, y también la famosa comunicación donde San Martín dice que sin duda para volver a dirigir el ejército del norte no cree que sea otro el mejor preparado que Manuel Belgrano, a quien consideraba uno de los mejores militares de los que con los que contaba América. Allí ese sistema de alianza que San Martín tejió desde Cuyo, que recordemos que Cuyo entonces se transformó en uno de los núcleos políticos de sostén del Congreso de Tucumán, significaba una tarea extra, además de la gobernación y además de la preparación del Ejército de los Andes, que hacía que San Martín comenzara su día a las 4:30, 5 de la mañana y lo terminara al caer el sol entre las 7:30 y 8 de la tarde, es decir, a las 19:20 horas. Almorzando y comiendo, a veces de pie, un pequeño pedazo de carne con una copa de vino y sentándose a veces a la mesa de los oficiales alrededor de las 4 de la tarde, pero solamente para departir y para aprovechar esos momentos que compartía con oficiales, dignatarios y parte de su equipo para
impartir algunas instrucciones, contar anécdotas o sociabilizar. Pero lo cierto es que la jornada de trabajo sanmartiniana, como gobernador intendente de Cuyo, como el comandante del Ejército de los Andes y como el político que sustentaba la labor del Congreso de Tucumán desde aquí de Mendoza, le demandaban insignes horas de trabajo que, por supuesto, como es conocido, terminaron afectando gravemente su salud. Desde aquí también San Martín desarrolló todo lo que fue la famosa guerra de Zapa. Esa guerra de Zapa que significaba llenar de espías a Marcó del Polo en Chile, que significaba además complementarlos con los famosos pasos distractivos de la cordillera. Recordemos que el ejército de los Andes atravesó por 6 pasos, 4 pasos distractivos que tenían la función justamente, valga la redundancia, de distraer las tropas realistas, engañando que por ahí iba a pasar el grueso del ejército, y 2 pasos centrales, que eran el de los Patos y el de Uspallata, donde efectivamente pasaron las tropas, artillería, enseres y demás, preparados para la guerra que se iba a desarrollar. Esa guerra de Zapa, como la preparación logística de los pasos cordilleranos, se realizaron también desde la mano de San Martín, y hay interesantes comunicaciones de San Martín, por ejemplo, a Tomás Guido diciéndole cuánto lo necesita porque no tiene en quién confiar asuntos secretos que son de la más alta importancia. Cuando San Martín escribe esto, se está refiriendo ni nada más ni nada menos que a la guerra de Zapa, a la guerra de espionaje y a la dirección y comunicaciones de los agentes secretos que desde aquí de Mendoza San Martín preparaba tanto para Chile como para Perú. Al mismo tiempo, San Martín supervisaba casi personalmente las labores de preparación y entrenamiento del ejército, y asimismo incluso como lo hacía con su permanente comunicación y revista con Fray Luis Beltrán, en lo que era la preparación de la artillería, el parque, la logística, los cabestros, las monturas, los chifles, las vituallas, los barriles con vino y aguardiente, los miles de litros que se llevaron de vino y aguardiente para el cruce, los forrajes que había que preparar para los animales, para las más de 10.000 mulas y los 1.600 caballos de guerra y las 700 reses en pie, que significó el cruce de los Andes para transportar, alimentar y poder llevar de un lado al otro de la cordillera a los 5.423 hombres que integraron el Ejército Libertador de los Andes. Toda esa gran labor, esa tamaña labor que preparó San Martín desde Cuyo, significó sin duda un trabajo realmente de una labor que después dio su resultado en ese gran trabajo y esa gran epopeya que fue el cruce del macizo andino a través de los 6 pasos cordilleranos, con toda la preparación que significó el ejército de los Andes. La gobernación de Cuyo, por tanto, fue el sustento de los recursos, y San Martín transformó al Estado mendocino de ese momento en un Estado presente que recabó de Mendoza, San Juan y San Luis todos los recursos que necesitaba para llevar adelante esta magnífica campaña que aún hoy en día, como es sabido, es estudiado en casi todas las academias militares más importantes del mundo, y que sigue sorprendiendo el famoso cruce de los Andes, siendo uno de los más importantes en la historia de la humanidad. San Martín desarrolló así con Mendoza una entrañable amistad y un entrañable cariño que quedó plasmado en las famosas palabras de despedida aquel 24 de enero de 1817, cuando se despide del pueblo de Mendoza y de Cuyo, agradeciendo y diciendo que se despide en calidad no de gobernador, no de comandante en jefe del Ejército de los Andes, sino como su amigo. San Martín destaca en esa despedida del 24 de enero de 1817, cuando parte al cruce de los Andes, destaca 2 palabras: de agradecimiento por todo lo que ha hecho el pueblo de Cuyo y de amistad, considerándose el primero y mejor amigo de los cuyanos y de los mendocinos. Y además, la tradición oral aquí en Mendoza indica una despedida familiar con esa famosa frase que se ha transmitido de generación en generación en las familias patricias mendocinas, de esa famosa frase que San Martín dice a Remedios, que tiene en brazo a la pequeña Mercedita, que tiene unos escasos meses de vida, y en donde San Martín le pide a Remedios
que le hable a la niña de su padre. Lógicamente, en una despedida íntima que no está documentado que se haya dicho, pero que por tradición oral aquí en Mendoza lo sostienen las familias patricias, y es lógico que San Martín, pudiendo prever que no volviera nunca más a ver a su esposa y a su hija, porque se iba sin duda a enfrentar la guerra y podía morir en batalla, como casi ocurrió después, San Martín se despide de esa manera. Esta fue la chacra, la actual chacra Mitebaida. Allí está el dibujo original de Rugenda de lo que fue la casa que San Martín mandó a construir en su chacra de los Barriales, que después se llamó la chacra de la Villa Nueva de San Martín y a la que San Martín llamaba cariñosamente su tebaida, su refugio, su terruño, y que hoy es el Museo Histórico Municipal Las Bóvedas, y en donde San Martín soñó pasar sus últimos días como agricultor con su familia, cosa que por supuesto por los avatares de su vida pública y por la política no pudo concluir. San Martín desarrolló así con Mendoza una gran relación, fue un gran impulsor de los vinos y el aguardiente mendocina. Hay muchas anécdotas que recuerdan al San Martín conocedor y tomador de vinos y propulsor de los vinos mendocinos, y además fue y soñó ser un gran agricultor. Los pocos meses que después de la vuelta de su gran campaña de liberación pudo pasar en su chacra, los 8 meses que pudo vivir en Mendoza durante el año 1823, después de que dejó el poder, luego de la famosa entrevista de Guayaquil y cuando se retiró del Perú, los meses que pasó aquí en Mendoza, fungió como agricultor, como viticultor, y fue los meses que, a pesar de estar taciturno, alejado de su familia y con muchas dificultades, en los que además desarrolló su vida como chacarero allí en la Tebaida. San Martín fue sin duda y sigue siendo para Mendoza un referente. Ya no solo es el libertador de América, como lo es para muchos pueblos y repúblicas americanas, como lo son Perú, Chile y Argentina, e incluso por su acción también extendida a Ecuador, lo que significó el aporte de las tropas sanmartinianas para apoyar las tropas bolivarianas en la liberación final de América, sino que también San Martín fue, además del gobernador intendente de Cuyo, ese gobernador progresista, de ideas adelantadas y que desarrolló y transformó a Mendoza y a Cuyo en una de las regiones productivas importantes y en un núcleo importante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. San Martín fue para los mendocinos un amigo y un vecino más. Y esa impronta quedó grabada de alguna manera en toda la tradición oral y también con algunos documentos escritos que así lo testimonian, donde San Martín trataba con gran fraternidad y amistad a muchas de las familias y a muchos de los referentes mendocinos. Entre ellos, uno de sus muchos amigos, Clemente Godoy, papá del congresista Tomás Godoy Cruz. Pero además San Martín, por supuesto, recordará con gran cariño su tierra, porque el 24 de agosto de 1816, como dijimos, había nacido en su casa de la calle Corrientes, hoy actual Museo de Sitio, Casa de San Martín, nació su hija Merceditas, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, su única hija, y por lo tanto Mendoza tiene, como ya han desarrollado después otras provincias y como esperemos que lo haga también en algún momento la nación, el Día del Padre, el verdadero Día del Padre mendocino y argentino, que recordamos el 24 de agosto y que es una fecha muy sentida y muy importante para Mendoza porque consideramos que es nuestro Día del Padre y que debe ser el verdadero Día del Padre argentino porque tiene que ver con las virtudes, además cívicas, pero además también familiares y paternales de ese gran padre que fue no solo de la patria, sino también para su familia, primero para sus hijas y después como abuelo para sus nietas en la familia luego San Martín y Balcarce, o Balcarce y San Martín. Así ha quedado la impronta en Mendoza de la gobernación con toda su obra civil y política, educativa, cultural, de desarrollo, pero también ha quedado la impronta de lo que fue la preparación del Ejército de los Andes, actualmente en el campo histórico del Plumerillo, en donde están
reflejada lo que fue la vida del ejército en ese momento, de los Andes, en donde están las réplicas de lo que fueron las barracas de preparación del ejército y que es uno de los sitios históricos sanmartinianos de gran valor. Así como esto, también encontramos múltiples monumentos y múltiples sitios que recuerdan sitios sanmartinianos y bienes patrimoniales sanmartinianos en Mendoza que recuerdan la gobernación e intendencia de Cuyo, la formación del ejército de los Andes y la vida de San Martín y su familia aquí en Mendoza. También desde Mendoza, San Martín fue el lugar desde donde emitió numerosos bandos, documentos, decretos, pero también innumerables cartas, en donde allí podemos ver gran parte de sus ideas, su legado, su preparación, esa gran formación que San Martín tenía y que quedó evidenciado a través de su gran biblioteca, una de las bibliotecas más importantes, impresionantes de la época, y que eran su biblioteca particular y a donde hemos podido a partir de allí descubrir esa gran cantidad de conocimientos y esa amplia formación que San Martín tenía que le permitió transformarse en un estadista, es decir, en un hombre de Estado, en un gobernante y en un líder exitoso, como lo hemos podido ver a partir de lo que hemos ido compartiendo en esta clase de la gobernación e intendencia de Cuyo. Es decir, que más allá de lo que significó esa preparación del ejército y el diseño de la logística y la estrategia del plan continental de liberación de parte del continente americano, la gobernación e intendencia de Cuyo también dejó plasmada la impronta y el legado de José Francisco de San Martín en Mendoza. Todos estos años de la gobernación e intendencia de Cuyo, la preparación, la formación y adiestramiento del ejército, la preparación logística, el cruce que fue preparado, estudiado, analizado, diseñado como un plan casi perfecto y que permitió que las tropas, pese a algunas deserciones, a algunas pérdidas de vida, de animales, a las condiciones pésimas en que llegaron los caballos de guerra, permitió que a los pocos días que el ejército descendió de los Andes se librara la famosa batalla de Chacabuco, que fue un triunfo decisivo. Si bien no fue el final de la dominación española en Chile, porque todavía hubo que seguir tiempo más con lo que fue la campaña del sur de Chile hasta llegar después a los encuentros de Cancha Rayada, que fue una derrota para los ejércitos patriotas, pero que a los pocos días se repusieron y San Martín terminó dando la gran batalla, la batalla quizás más importante de la Guerra de Independencia en América, junto con la batalla de Boyacá, por ejemplo, por el Bolívar, que fue la batalla de Maipú o la victoria de Maipú un año después de lo que fue la batalla de Chacabuco. Pero lo cierto es que todos los años de preparación de la gobernación e intendencia de Cuyo y los años de preparación del ejército y la epopeya de los Andes terminaron en este producto exitoso o en este resultado o objetivo cumplido que fue la batalla de Chacabuco, batalla que San Martín también había planificado desde Mendoza. La batalla de Chacabuco nosotros lo hemos definido como el colorario de ese gran paso y granito que fue el primer paso del plan de liberación continental, que fue la epopeya del cruce de los Andes. La epopeya del cruce de los Andes tuvo como resultado inmediato la batalla de Chacabuco. Y la batalla de Chacabuco fue otra vez nuevamente el inicio de todo lo que fue después la campaña de liberación de Chile y que después abrió, luego del triunfo de Maipú, las posibilidades de finalmente la expedición libertadora del Perú. Por eso, Cuyo tiene un papel fundamental y central en el plan de liberación continental, pero también reconocido en el entorno americano como cuna de la libertad. Incluso nuestro himno, el canto a Mendoza, destaca a Mendoza como la cuna de la libertad y de hecho así fue porque las batallas, los triunfos obtenidos en Chile y después de alguna manera el inicio de la campaña de liberación del Perú o la expedición libertadora del Perú fueron de alguna manera gestados, programados, pensados, orquestados finalmente durante la gobernación e intendencia de Cuyo de San Martín aquí desde Mendoza. Bueno, simplemente esperar que hayan disfrutado esta clase.
hemos tratado de hacer una apretada síntesis de los 2 años de San Martín en Cuyo en una obra que es maravillosa, que nosotros llevamos hace ya más de 2 décadas estudiando, hemos publicado innumerables trabajos, libros, y seguimos revisando y estudiando y analizando esa gran obra cívica, política, militar, que fue la de San Martín como gobernador intendente de Cuyo, como formador, impulsor del Ejército Libertador de los Andes y como uno de los sostenes políticos, junto con Belgrano, Güemes y Pueyrredón, del Congreso de Tucumán. San Martín fue sin duda más allá de su rol de libertador y por el cual es reconocido en el mundo, fue sin duda nuestro gran gobernador. No fue el primer gobernador de la gobernación intendencia de Cuyo, creada en diciembre de 1813, fue el tercero en la sucesión de gobernadores después de esa creación, pero sí sin duda es el que dejó la impronta. San Martín dejó en Mendoza su impronta sanmartiniana. Como les decía, hoy hablamos del sillón de San Martín y como les comentaba, San Martín es y será siempre el gobernador de Mendoza. Ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Espero que les haya gustado nuestra clase, nuestros aportes. Quedamos a disposición para las consultas, para si tienen que realizar algunas actividades, guías o trabajos. Estamos a disposición a través de las vías de contacto que el instituto pondrá a disposición de cada uno de los participantes en la diplomatura y sinceramente agradecerles y para quienes no conocen, invitarlos que vengan a Mendoza, que vengan a Cuyo, a San Juan, a San Luis y que puedan recorrer aquí todo lo que es la ruta sanmartiniana. Un gran abrazo. Buenas tardes, soy el doctor Jorge Gabriel Olarte, miembro de número de la Academia Sanmartiniana, y me voy a referir en esta oportunidad a la Guerra de Zapa. En este libro que yo escribí y que publicó la Comisión de la Tropa Técnica de Inteligencia del Ejército Argentino en 2019, está subsumida todas las actividades de inteligencia que hizo el general San Martín en Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Chile y Perú. Hay gente que cree que la única actividad de inteligencia del padre de la patria fue la Guerra de Zapa. No es así. Quizás fue una de las más brillantes, porque en Perú, la verdad, estuvo también muy bien. El general San Martín comenzó siendo un oficial de infantería y luego pasó al arma de caballería. Pero para mí, fundamentalmente, fue un hombre de inteligencia. Fue un hombre que supo jugar con lo poco que tenía para destruir el poder de un enemigo muy superior en medios, en elementos, en soldados, y lo hizo como nadie. Sinceramente, lo hizo como nadie. Habiendo sido nombrado comandante del Ejército Auxiliar del Perú, más conocido como Ejército del Norte, el general San Martín se da cuenta que por el Alto Perú no vamos a llegar a Lima. ¿Y por qué era importante llegar a Lima? Porque Lima era el nervio, el lugar más importante del imperio español en América. El que domina Lima gana la guerra. Pero el problema es que atravesar el Alto Perú es algo muy difícil. Para el tiempo en que está el general San Martín allí, se han producido las célebres derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Y al retirarse él y enviarse una tercera expedición al mando del general José Rondó, se van a producir otras derrotas. Sipe, Venta y Medio, Puente del Marqués. 5 grandes derrotas en el Alto Perú. Las razones pueden ser muchas. Yo comparto el parecer de algunos historiadores que creen que la altura jugó un papel decisivo, especialmente en nuestra caballada, que no soportaba luchar a más de 4.000 metros de altura. Directamente los caballos se aplastaban y o se morían. San Martín, el 22 de abril de 1814,
le escribe a su amigo Nicolás Rodríguez Peña en Buenos Aires, diciéndole: la patria por acá no va a ser camino. Quedarme acá es para nada. Puedo preparar algo, hacer algo, pero no vamos a lograr nada. Y ahí les voy a leer la carta que él le envía, la parte sustancial. Ya le he dicho a usted mi secreto: un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos sólidos para acabar también con los anarquistas que reinan. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a Lima. Este es el camino y no este, mi amigo. El general San Martín ya ahí ideó la más grande operación y la única operación anfibia de la Guerra de la Independencia Sudamericana: ir por barco al Perú. El fundador del Instituto Sanmartiniano, el doctor José Pacífico Otero, escribió: podemos decir que a partir del 22 de abril de 1814 surgió el verdadero libertador de su patria. Esta ignoraba los caminos para llegar al triunfo, pero San Martín los descubrió y, uniendo la política con lo militar, aliando lo argentino con lo chileno, se reveló el primero de los capitanes y el primero de los políticos del continente. El general San Martín, estando en Tucumán, va a sufrir por los nervios un gran decaimiento físico, y tal es así que va a ser reemplazado en el mando, porque honestamente está muy mal de salud, llegó a tener hasta vómitos de sangre, y él le pide al gobierno que lo reemplace en el mando de ese ejército y que lo envíen a Cuyo. Ya él tenía la idea fija, dice: yo en Cuyo. Bueno, tal es así que, habiendo caído Montevideo en manos del ejército argentino, comandado por el general Carlos de Alvear, Gervasio de Posadas, nuestro director supremo, le escribe una carta informándole la novedad, y al poco tiempo le concede esa gracia que el general San Martín quería y lo nombra gobernador e intendente de Cuyo. Cuyo, desde 1813, formaba una provincia con las actuales de Mendoza, San Juan y San Luis. San Martín tiene la idea, ¿no es cierto?, cuando llega y se hace cargo en agosto de 1814 de sus funciones, que él va a preparar un pequeño ejército y con lo poco que tenga va a cruzar a Chile para ayudar a nuestros hermanos chilenos que estaban en serias dificultades. Pero todo eso, toda esa idea se va a ir, digamos, por la alcantarilla. No puedo decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque la Revolución Chilena es derrotada en Rancagua el 1 de octubre de 1814. Entonces ya no tenemos que olvidar de un pequeño ejército para cruzar los Andes y llegar a un territorio amigo. No. Ahora tenemos que preparar un gran ejército, y lo primero para evitar que los realistas triunfantes crucen hacia Cuyo y lo destruyan, ¿no es cierto? Entonces todo ha cambiado con la derrota chilena de Rancagua. San Martín entonces va a empezar a hacerles creer a los españoles que tiene muchísimo más de lo que verdaderamente tiene. Yo, por razones de tiempo, solo voy a nombrar algunos aspectos de la guerra de Zapa. Lo primero, lo que yo he puesto aquí, metodología de análisis de la guerra de Zapa, es cómo obtuvo los medios económicos para realizarla. Admirador profundo de Napoleón Bonaparte, San Martín va a hacer en Cuyo lo que Napoleón hizo en Francia: la tierra en armas. O sea, todo el mundo tiene que colaborar con lo que tenga para la causa de la patria. Es decir, el que tiene dinero donará dinero, las mujeres donarán sus joyas, habrá que pagar muchos impuestos caros. Él ordena, por ejemplo, que que él da el ejemplo, él cobra la mitad de su sueldo y convoca a todo el mundo que pueda hacer lo propio de la administración pública, del ejército. Y de ese modo, de a poco, en Cuyo empieza
a obrar el milagro, se va a producir el milagro de empezar a tener con qué armar esa tropa. Y ustedes me dirán, ¿y aquel que no tenía nada, aquel que era pobre, pobre, pobre? Bueno, ese iba a trabajar gratuitamente en la maestranza del ejército. Trabajaba por la comida nada más y por un vaso de vino, digamos, en Mendoza hay, o un vaso de agua si ustedes quieren. Pero todo el mundo trabajaba y todo el mundo tenía que dar el ejemplo. Hubo una señora española, una realista, que queriéndose mofar de un pedido de colaboración, muy joronda fue y donó 6 zapallos, creyendo que con eso iba a hacer la burla, ¿no?, a San Martín. San Martín, evidentemente, los 6 zapallos no le gustaron, pero por supuesto que eran comida, fueron aceptados, pero le cobró una fuerte multa, como diciendo, no, acá los bromistas van a pagar. Es decir, la cosa iba en serio. Una vez que el general San Martín logró que el engranaje cuyano empezara a funcionar, que, vuelvo a repetir, todo el mundo pagaba lo que tenía que pagar, lo que podía, y el que no trabajaba gratis para el Estado, también va a obtener parte de los caudales públicos de Chile, que en su huida, los hombres de Carrera, de José Miguel Carrera, el general Carrera, abandonaron en la cordillera de los Andes, y si bien no se encontró todo el tesoro chileno, se encontró parte, y ese dinero fue incorporado a la caja militar para preparar el ejército de los Andes. Los gastos personales que producía la guerra de Zapa los llevaba él, con algunos pequeños o pocos ayudantes, entre ellos el que luego va a ser el general Espejo. Entonces, San Martín llevaba todo lo tenía acá en su cabeza. Por eso, verdaderamente, lo que hizo el padre de la patria fue extraordinario porque él no solo era un gobernante civil, era el gobernador e intendente de Cuyo, sino que también era el comandante de un ejército que de la nada se fue armando. ¿Y cómo el pueblo cuyano respondió a todo digamos, a estas órdenes draconianas de San Martín? Por el ejemplo. San Martín les daba el ejemplo. Era el primero en llegar, el último en ir, el que comía lo mismo que la tropa, el que no hacía ningún gasto superfluo, y aparte porque tenía una rapidez mental asombrosa. Voy a contar una pequeña historia y ustedes me van a entender. Las mujeres patricias, encabezadas por su señora esposa, Remedios de Escalada, San Martín, donaron sus joyas, porque dijo, todo lo superfluo en este momento es como algo que ofende a la patria. Entonces las mujeres donaron joyas antiguas, algunas heredadas de sus abuelas, de sus madres, obsequios de sus esposos, en fin. Solo se quedaron con los anillos de boda y alguno que otro arito, nada más. Pero hubo una chica, una nena, solo conocemos su nombre, Delia. Y esta chica fue y donó unas pequeñas joyas que tenía, no era una persona rica, que habían pertenecido a su madre. Pero ella quería también colaborar con la patria. Por supuesto que lo que hizo esa criatura emocionó a todos. Pero San Martín, mirando la situación, aceptó la donación. Le dieron un dinero. Y automáticamente él le devolvió las joyas. Es decir, esas cosas se conocían y los mendocinos especialmente comenzaron a tener en San Martín al hombre del destino para ellos, ¿no es cierto? Y lo querían muchísimo. O sea, todo lo que el general San Martín decía, se hacía. En una oportunidad pidió una requisa, ¿no? Requisa es sacar las cosas, una colaboración extraordinaria de ropas, algunas quizá pasadas de moda, dice, pero todo nos sirve a nosotros. Entonces, especialmente muchas mujeres dieron sus vestidos, sus ropajes, qué sé yo, y San Martín eso lo iba a usar en su momento en forma brillante.
Ahora podemos ya pasar a, yo he dividido la parte económica, la faz defensiva y la faz ofensiva de la guerra de Zapa. Ahora vamos a pasar a la faz defensiva. Lo primero que tuvo que hacer el general San Martín luego de la derrota de Rancagua es hacerle creer al general Mariano Osorio, el vencedor, que en Cuyo tenían muchos soldados, buen armamento, lo cual no era cierto, prácticamente no tenían nada. Pero le hizo creer eso. Lo primero que hizo San Martín fue pedir los padrones de la ciudad, para saber quién vivía, en qué manzana, todo, y a todo el mundo les dijo, han llegado muchos chilenos provenientes de una patria derrotada en Rancagua. Lo tenemos que ayudar, son nuestros hermanos, pero por favor vigilémoslo. Porque yo no sé si entre esa gente que ha entrado, a Cuyo, a Mendoza especialmente, y a San Juan, no hay espías. Entonces el pueblo se identificó con esa medida llamada de contrainteligencia y vigiló atentamente a todos los recién llegados, y muchos de ellos con el tiempo siguieron camino, porque Mendoza era pobre, no daba para conseguir un trabajo, digamos, y se marcharon hacia Córdoba o Buenos Aires. Pero esa fue la primera medida, saber quién es quién vino a Mendoza. La segunda fue instaurar un estricto control de los pasos cordilleranos. En noviembre de 1815, o sea, un año y monedas después de Rancagua, se va a lograr capturar a un espía realista muy significativo, el padre Bernardo López. San Martín sabía que este sacerdote era un espía realista. ¿Y cómo lo sabía? Porque tenía un espía, es la secretaría del capitán general de Chile. Capturado este sacerdote, le revisan el equipaje, todo, y el oficial estaba a cargo, dijo, bueno, yo lo envío a Mendoza, para mí, usted es una persona sospechosa. El padre López, bueno, en fin, dijo, yo no, soy un hombre de Dios, estoy por fuera de estas cuestiones de esta guerra civil, como le decían ellos. Así que yo en Mendoza voy a aclarar bien mi situación. Bueno, cuando llegan a Mendoza, lo alojan en el cuartel de granaderos y luego de interrogarlo, el oficial le dice que es sospechoso y que él es un espía realista, por lo cual va a ser fusilado. Ustedes imagínense este hombre enterarse que se póngase en paz con Dios porque mañana a la mañana lo vamos a fusilar, va a ser fusilado. Este hombre le van a enviar un confesor, por supuesto, y empieza a llorar, desesperado, ¿no? Qué sé yo, y al final reconoce que él en sus ropajes traía 4 pequeñas comunicaciones escritas para 4 espías realistas de Cuyo. Entonces, tenemos que López, como se había sospechado, ya San Martín lo sabía, era un espía. La pena de muerte era lo que le correspondía. ¿Qué hizo San Martín con él? Lo envió prisionero al fortín El Saucecito en jurisdicción de Córdoba. O sea, le perdonó la vida, se lo sacó de encima. ¿Qué hizo San Martín con esos 4 hombres? Yo por razones, vuelvo a repetir, temporales, no voy a leer los nombres, qué sé yo, por supuesto que en este libro y en otros están todos, porque gracias a Dios tenemos los datos. Lo fue llamando uno por uno a las personas a las que le iban dirigidas las cartas. Entonces San Martín les muestra las cartas y le dice, bueno, usted es un espía y como tal yo puedo fusilarlo. Imagínese, decirle a una persona que lo van a fusilar no es nada agradable. La mayoría de ellos suplicaba, lloraba, imploraba. Entonces San Martín al rato le decía, bueno, está bien. En consideración que usted es un padre de familia, yo no voy a ejecutar esta pena por ahora. La pena de muerte queda en suspenso. Siempre y cuando usted haga lo que yo le diga, y esta conversación, por supuesto, nunca existió. Usted a nadie le tiene que contar esto, ni a su esposa,
porque si yo me entero que usted habló, se cumple la pena de muerte. Estos 4 hombres, cada vez que San Martín los convocaba, les hacía firmar en unas cartas, que ellos por supuesto no sabían qué era, y rompía una esquina, la firma, y decía, bueno, hasta la próxima. Estos hombres nunca supieron de qué se trataba estas cartas que ellos supuestamente enviaban a Chile. Gracias al terror que estos hombres tuvieron, San Martín se entera que el jefe del espionaje realista en Mendoza se llama Felipe Castillo Alba. ¿Y qué hizo San Martín con Felipe Castillo Alba? Nada. Lo dejó tranquilo, que él siguiera haciendo su vida en Mendoza, creyendo que nadie sabía de sus actividades en pos de los realistas. En otro punto de la faz defensiva, reconocimientos cordilleranos. Si bien San Martín tenía más o menos un conocimiento de los distintos pasos que hay en la provincia en ese entonces provincia de Cuyo, fue recorriendo muchos de ellos, si no en todo, en gran parte, para conocer in situ las dificultades que podían tener cada uno de ellos. Pero San Martín, cuando desaparecía de Mendoza, porque se iba a la cordillera, para ocultar que se iba a recorrer esos pasos, por donde luego va a pasar el ejército de los Andes, decía que como no andaba bien de salud, él iba a los baños termales para curarse de sus males. San Martín tenía problemas fundamentalmente de asma y de reuma, ¿no es cierto? Entonces decía, ay, no puedo más, que el dolor que tengo, chao, desaparecía una semana, 10 días, que a veces también aprovechaba para ir a un baño termal, pero en general era hacer observaciones personales de los pasos cordilleranos. Contrapropaganda. El retorno de 1814 del rey Fernando VII al trono fue algo terrible para la causa, porque hasta ese momento habíamos usado la llamada máscara de Fernando VII para decir que luchábamos por los derechos del monarca cautivo de Napoleón. Pero ahora eso se acabó. Napoleón ha liberado a Fernando VII, este reasumió el trono, entonces se acabó, no podíamos seguir mintiendo. Aunque nadie lo creía en el fondo, la máscara funcionó 4 años. Entonces, ¿qué hizo San Martín? ¿Ocultó la verdad? No, es imposible, es tapar el sol con las manos. Entonces le dijo a los cuyanos, bueno, tengo unas noticias que darle. Napoleón lo liberó a Fernandito, no al rey Fernando VII, Fernandito, tratándolo de un vulgar incompetente. Los cuyanos se enteraron, se sonrieron, y bueno, total con Fernandito no tenemos problema, le vamos a ganar. Primer encuentro con los indios pehuenches. San Martín quiso conversar con los indios que habitaban el sur de Mendoza para evitar que estos se aliaran. San Martín sabía que tenía mucha simpatía con los españoles, pero se aliaran en una posible invasión realista. Entonces fue a un parlamento, como se le decía en ese momento, a esas reuniones, que se realizó en el fuerte de San Rafael. Y allí San Martín les pidió colaboración, porque él en un futuro va a cruzar a Chile por esas tierras, pero ahora les pedía que por favor vigilasen el lugar y una serie de cosas, haciéndoles creer que él confiaba en su patriotismo. La mayoría de esos jefes, de esos caciques, estaban vendidos al oro realista. O sea que San Martín, al ir al Parlamento de San Rafael, les dijo a los realistas, pues sabía que los indios lo iban a informar, que él iba a pasar por el sur. Es la primera vez que lo dice, ¿sí? Servicio de contraespionaje. A fin que su red de espionaje, que de a poquito fue montando en Chile, pudiera funcionar, pudiera ser eficiente, San Martín tenía que permitir que coexistiera en Cuyo una similar, o sea, una red de espionaje realista comandada por Felipe Castillo Alba.
pero San Martín necesitaba conocer bien cómo era esa red de espionaje. Aquí tiene lugar una de las más extraordinarias tareas de un patriota llamado Pedro Vargas, que fue un hombre que pasó por traidor durante varios años, 4 años para ser exacto, y logró que los realistas confiaran en él, y así de a poco él conoció todo el organigrama del espionaje realista en Cuyo. Y San Martín, al saberlo, por supuesto que operó como correspondía. A muchos de estos españoles los internó, se los sacó de encima, no los podía tener en Mendoza, entonces los mandó a San Luis o a Córdoba. San Martín va a ordenar reclutamientos para evitar un ataque desde Chile. Y la verdad que, a fuer de ser sincero, la población, los hombres se presentaron gustosos a tomar las armas para defender la patria. Va a ordenar un ataque a la guarnición realista del Juncalillo. Pero perdón, no estamos en la faz defensiva de la guerra de Zampa. ¿Un ataque a una guarnición española? Sí, porque está dentro de lo defensivo. Porque San Martín fue nada más como que toco y me voy. Pero les hizo creer que él estaba en condiciones de pasar a Chile en cualquier momento, cosa que todavía no tenía el poder para hacerlo. Neutralización de un agente realista fugado de Buenos Aires. Los españoles no eran ningunos tontos y enviaron a un tal Antonio Garfias desde Montevideo, que era un punto realista en ese momento, a Buenos Aires, haciendo creer que este hombre había traicionado al rey. Cuando llega a Buenos Aires es recibido como un héroe y lamentablemente muchos se creyeron esta cobertura de este espía y le confiaron cosas muy, muy críticas. Por ejemplo, que San Martín en Cuyo no tenía nada o tenía muy poco. Este hombre se va a escapar en un buque inglés y que va rumbo a Valparaíso. Ahí recién se enteran la tontera que han cometido al confiarle tanta información difícil, digamos, delicada, sería lo correcto. Entonces, ¿qué hizo San Martín con eso? Le escribe a un alcalde del Cabildo de Santiago de Chile, Nicolás Chopitea, firmando el amante del rey. Y le cuenta algunas cosas, bla, 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 bla. Y Nicolás Chopitea cree que es un realista convencido el que le está escribiendo y le envía una carta en respuesta con varios ítems. Y él, en el número 7 dice, ¿cuánto tiempo hace que fugó el sujeto que viene en un buque inglés que tiene intereses en esta? Es decir, este hombre que ya les dije había engañado al gobierno argentino, haciéndose pasar por un traidor, ¿no? Al huir desde Montevideo. Cuando San Martín, en el papel de un realista que le firmaba el amante del rey, le dice, no, este que va ahí es un espía porteño, no le crean nada, es todo mentira. Yo siempre me sonrío cuando pienso cuando Antonio Garfias desembarcó en Valparaíso y tenía verdaderamente la información precisa para que quizás los realistas ganaran la guerra, como diciendo, todo mentira, es un bluff, San Martín no tiene nada. Apenas llegó, le dijeron, Antonio Garfias, acá estoy, bueno, preso. Los realistas no le dieron oportunidad de hablar, directamente lo metieron preso. La construcción del cuartel del Plumerillo fue otra medida defensiva de San Martín, donde él encerrado, como siempre lo hacía, lo hizo en el Retiro, lo hizo en la Ciudadela en Tucumán, ahora en el Plumerillo, todo su ejército se preparaba ahí adentro, todo, con una orden, digamos, o una frase. Todo lo que acá pasa, de acá no sale. Es como el dicho ese, todo lo que ocurre en Las Vegas, queda en Las Vegas. Bueno, era lo mismo. Nadie decía nada. Todas medidas de contrainteligencia.
Contrasabotaje. La única acción de sabotaje que se conoce de los realistas fue el incendio en agosto de 1816 de la Casa de la Maestranza, que se prendió fuego porque se cerraron arteramente las acequias. San Martín reconoció el éxito de esa medida realista, les cobró un impuesto especial a los realistas confesos que vivían tranquilamente en Cuyo, y con ese dinero se volvió a rearmar la maestranza. Implantación de una severa censura epistolar. Todas las cartas que entraban y o salían de Cuyo eran abiertas, leídas, copiadas, ¿no es cierto? O sea, ninguna se salvaba, menos las oficiales y las que escribía San Martín y o recibía San Martín, de Pueyrredón, por ejemplo, para que ustedes me entiendan. Bueno, ahora pasamos en esta rápida secuencia, porque la guerra de Zapa es muy, muy extensa, a la fase ofensiva de la guerra de Zapa. Dentro de las actividades de velo, engaño y desmoralización, San Martín le escribe, con nombre figurado por supuesto, al general Mariano Osorio, diciéndole que podían entablar una relación, aunque sea comercial, aunque estén todavía en guerra, dice, para que los pueblos vivan un poco mejor. San Martín le da a entender, como en su comunicación, que él tiene muy poco, militarmente hablando, ¿no es cierto? Que ya no era tanto, ya tenía un poquito más. Pero le da a entender que él tiene muy poco. Entonces Mariano Osorio le dice que le hubiera gustado restablecer, aunque sea las relaciones comerciales, ¿no? Entre Cuyo y Chile, pero que no puede aceptar porque usted ha firmado y sellado con el árbol y la gorra de la libertad, es decir, con nuestro escudo nacional. No, San Martín lo que menos le interesaba era restablecer relaciones comerciales. Lo que sí a él le interesó y logró es que Osorio pensara que San Martín no tenía nada. Entonces, ¿qué hizo él? Ante un pedido del virrey del Perú, él se va a desprender de 1.500 hombres que van a ir a luchar al Alto Perú. O sea, por barco, desde Valparaíso van a Lima, de Lima pasan al Alto Perú para luchar, en ese entonces, contra el general Martín Miguel de Güemes. La capacidad militar realista queda reducida a 3.500 efectivos. San Martín sabe que con esa tropa Cuyo no va a ser invadido. Entonces se prepara más tranquilo para el golpe que va a ser cruzar los Andes. San Martín va a infiltrar el alto mando chileno con algunos oficiales chilenos que vinieron a Cuyo después de Rancagua, en 1814. Los más famosos fueron el mayor Pedro Aldunate y Toro y el sargento mayor Pedro de la Fuente, que siendo perseguidos en su huida por hombres que le tiraban a matar, porque ellos no sabían que estos eran espías sanmartinianos, lograron llegar a Chile, pidieron disculpas, estamos arrepentidos de haber estado con la revolución, pero odiamos a San Martín y a O'Higgins, porque son una basura por esto, por lo otro. O sea, lo hicieron tan bien que los españoles los dejaron tranquilos. Y estos dos fueron dos brillantes espías que tuvo San Martín en Santiago. El cambio de conducción en Chile y el accionar de San Martín. El general Mariano Osorio, promovido a brigadier, va a ser relevado del cargo de capitán general de Chile por el mariscal de campo Francisco Casimiro Marcó del Pont, un hombre que llegó hasta esos altos, esa alta graduación dentro del ejército español, pero no por ser un brillante militar, que no lo era, sino por contactos familiares, en fin. Ustedes me entienden, ¿no? Acomodado, nada más. Era un hombre verdaderamente que no estaba a la altura de los acontecimientos. San Martín lo había conocido en España en 1801 y reconocía que tenía un carácter puerilmente irritable, que debía sus grados militares al favor cortesano, tan lleno de una necia suficiencia y tan desprovisto de inteligencia, de valor y de criterio. San Martín va a sacar buen provecho de este cambio, porque Mariano Osorio era mucho más
más difícil de roer, digamos. Propaganda. San Martín logró mantener la llama encendida en Cuyo y en Chile por medio fundamentalmente de cartas que hacía llegar, en fin, a los patriotas del otro lado de los Andes, y también por la distribución de la Gaceta de Buenos Aires, que era un órgano pero fantástico de propaganda. La guerra de Corso en el Océano Pacífico fue otra de las grandes jugadas que el general San Martín usó en favor de la causa. Fue una operación corsaria comandada, real, ¿no? Comandada por el coronel de Marina Guillermo Brown y el capitán Hipólito Bouchard, pero San Martín le hizo creer a Marcó del Pont que iban a atacar Chile por mar y él, cruzando la cordillera, por tierra. ¿Qué logró con esto? Que gran parte del ejército realista estuviera en la alta montaña durante el verano esperando ese ataque combinado, en la alta montaña y en la zona costera. Es decir, los desgastó para nada. San Martín va a tener un segundo encuentro con los indios pehuenches en San Carlos, en otro parlamento, en septiembre de 1816, y ahí les vuelve a ratificar que él va a cruzar por el sur. El ejército se está preparando para cruzar por el sur y necesita su ayuda. Por supuesto que esta información de inmediato fue puesta en conocimiento del ejército realista. Desinformación. En otra muestra del dominio del arte de la guerra militar y de la inteligencia, San Martín le hace llegar, por medio de correos que pierden la correspondencia, a Marcó del Pont, que él ha mantenido un encuentro con los indios pehuenches en San Carlos y que él va a cruzar por el sur, o sea, otra vez lo mismo. Esto también va a acontecer con correspondencia duplicada, que San Martín le envía a su principal jefe de operaciones guerrilleras, José Manuel Rodríguez, en el sur de Chile, y las mismas cartas igualitas que también les van a llegar por medio de correos que pierden su correspondencia a los realistas. Y a ambos le dice lo mismo: voy a ir por el sur. En las comunicaciones verdaderas, San Martín usaba tintas especiales. Especialmente, él le encantaba que le escribieran con nitrato de bismuto, que es una escritura simpática, digamos, que puesta bajo el calor de una vela, de la llama de una vela, revela lo que está. Si no, es una hoja en blanco, no dice nada. Usó también claves numéricas, ¿no es cierto?, que empezaban, por ejemplo, una primera clave, que las pocas que se han conocido, la letra A era el número 12, la G el 12, la S el 18, en fin, si uno no tenía la explicación al costado, eran números, nada más que números. Así todo, él y O'Higgins usaban una clave particular, pero a veces tanto San Martín como O'Higgins escribían literalmente en presencia de gente que estaba ahí mientras estaban hablando, bla, 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 bla. Esto es para el general O'Higgins o esto es para el general San Martín. Pero si después de la firma no había dos rayitas, el que la recibía sabía que no tenía que darle importancia, porque era mentira. Eso era una clave de ellos dos. La arriesgada misión del sargento mayor José Antonio Álvarez de Condarco es la culminación de la guerra de Zapa. San Martín, sabiendo que este hombre tenía una memoria fotográfica, lo llamó y le dijo: usted va a ir a Chile por el Paso de los Patos, y si todo sale bien lo van a expulsar por el de Uspallata. Yo quiero saber si esos dos pasos están fortificados. Usted no va a llevar un papel, no puede tomar apuntes, nada, todo lo tiene que tener acá. Perfecto, mi general. Allá fue este hombre a cumplir con su misión, pero antes que nada San Martín le dijo: vaya a verlo a Felipe Castillo Alba, el jefe del espionaje realista, y dígale que prácticamente estamos por rendirnos, que usted es un mero mensajero, pero que por la duda le pide si este español, encantado, le escribió el portador de la presente, persona de mi amistad, bla, 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 y así se fue a Santiago.
fue recibido con honores en Santiago, digamos, ¿no? Marcó del Pont reunió a todo su alto mando, a la curia, a sus amigos, ¿no? Porque San Martín enviaba un parlamentario para rendirse. Eso era lo que le habían puesto en la cabeza del comandante realista. Entonces, cuando abren el sobre lacrado, San Martín le dice, señor mariscal, capitán general de Chile, habiéndose declarado la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como ahora somos un país soberano, queríamos que usted supiera que ya bla, 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 en fin. Se volvió loco porque no era eso lo que él esperaba. Entonces lo primero que hizo fue ir contra Álvarez de Condarco, diciéndole de todo, ustedes imaginarán, menos bonito le dijo de todo. Y entonces él, de su uniforme, extrajo, dice, señor, discúlpeme, tengo esto para usted. Cuando leyó la carta de Felipe Castillo Alba, enseguida dijo, discúlpeme, el arrebato que tuve, usted olvídese, usted es nada más que un mensajero, usted vino con bandera de parlamento, yo la voy a respetar, bla, bla. Minutos antes le decía que lo mataba, ¿no? Y así, a los 2 o 3 días, lo echan de Santiago, ¿no? Y todavía, en una forma jactanciosa, le dice, acá está la respuesta para San Martín, ¿no? Y le escribe una nota que le dice, señor José de San Martín, nada de general, bla, bla, bla. Le da la nota y le dice, que no me envíe otro mensajero porque el próximo de acá vivo no sale. O sea, se acabó las buenas artes. Y dígale que yo he firmado esta nota con mi mano blanca, no como la de él que es negra, ¿no? Bueno, está bien. Álvarez de Condarco, de esa manera, pudo escaparse, digamos, por el paso de Uspallata. Cuando llega, ¿no? En diciembre de 1816, se reúne de inmediato con San Martín y comparte la cartografía que tenían hecha. Este hombre la mejoró un poco bastante, y demostró algo que San Martín no sabía. No había fortificación en esos pasos, ni en Los Patos ni en Uspallata, no había. Los españoles no la habían fortificado. Si uno fortifica en algún punto la cordillera, no pasa a nadie. San Martín como era un genio para ratificar que sí o sí él iba a pasar por el sur, se reúne en el Plumerillo por tercera vez con los pehuenches. Y ahí en una reunión les vuelve a decir lo mismo. Yo voy a pasar por el sur, yo voy a pasar por el sur. Muchos de esos jefes, apenas terminó el encuentro, a caballo a todo lo que daban, llegaron a Chile y les volvieron a ratificar. San Martín cruza por el sur. Entonces Marcó del Pont bajó muchas unidades al sur. Y fue luego el cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco, la liberación de Chile. Por último, espero tener unos segundos más, hay dos reconocimientos de los realistas del éxito de la Guerra de Zapa. El primero es del capitán general de Chile, el mariscal Francisco Marcó del Pont, quien le escribe al comandante de Concepción, el coronel José Ordóñez, el 4 de febrero de 1817. En un párrafo le dice: mis planes están reducidos a continuos movimientos y variaciones, según las ocurrencias y noticias del enemigo, cuyo jefe de Mendoza es astuto para observar mi situación, teniendo innumerables espías y comunicaciones infieles alrededor de mí, y trata de sorprenderme. Es decir, yo hago lo que San Martín dice, no, la iniciativa la tiene él. Por su parte, el brigadier Rafael Maroto, que fue el jefe realista que San Martín enfrentó en la batalla de Chacabuco, el que fue derrotado, que logró escapar luego de la batalla, le escribe al virrey del Perú, mariscal Joaquín de la Pezuela, una carta, un informe, con una honestidad intelectual verdaderamente digna de elogio. El insurgente San Martín, con falsas llamadas, cartas estudiadas y otros semejantes artefactos,
logró divertir al señor capitán general, figurando que su acontecimiento era por 3 puntos diversos y el principal por el camino que llaman del Planchón, fronterizo a la villa de Curicó y a la ciudad de Talca, en el sur de Chile, por donde no pasó San Martín. San Martín pasó por Los Patos y Uspallata, esas fueron las 2 columnas principales. A este objeto se terminó sin duda la invasión por el insurgente don Manuel Rodríguez en la villa de Melipilla a principios de enero, en la cual, asociado a 12 hombres armados, cometió muchos desórdenes y las correrías que por otra parte realizó el insurgente Villota hacia las cercanías de Curicó. Con estos trampantojos y otras nociones que se decía tener el señor capitán general, empezó a dividir su fuerza, destinando, como es indudable, toda al sur, a Chillán, carabineros, húsares y dragones, con sus respectivos jefes, a los puntos de San Fernando, Curicó y Talca, en el sur de Chile, por donde no pasó San Martín, pese a que se lo dijo 3 veces a los indios, 3 veces, en 3 parlamentos. Dice, a sus respectivos jefes a los puntos de San Fernando, Curicó y Talca, situados en la banda del sur y a mucha distancia de la capital, que es en definitiva por donde pasaron las columnas principales, la de Los Patos, donde fue San Martín, y Uspallata, donde fue el general Las Heras, que unidos libraron la batalla de Chacabuco el martes 12 de febrero de 1817, dando la libertad a la hermana República de Chile. Nada más, muy buenas tardes, espero que lo que acaban de escuchar haya sido de su agrado. Espero que hayan disfrutado de esta clase con la que culminamos, como dije anteriormente, los 2 primeros módulos de la diplomatura. Quiero explicar puntualmente que al cerrar este segundo módulo vamos a mandarles las preguntas, los cuestionarios que tanto nos consultan para responder y de esa forma tener la aprobación del curso, aquellos que contesten bien las preguntas, y también corroborar la asistencia a la diplomatura, lo cual les va a permitir tener no solamente un certificado de asistencia, sino de aprobación. Las preguntas van a estar subidas a todas las redes del Instituto Nacional Sanmartiniano. De todos modos, se les enviarán por correo, pero aquellos que no las reciban por correo, búsquenlas en nuestras redes sociales. Y cualquier otra duda nos pueden escribir al correo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.